Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy les traemos como caso clínico trombocitopenia inducida por heparina en hemodiálisis. Bien, tenemos el caso clínico de un paciente varón de 77 años que acude al servicio de urgencias por presentar deterioro de la función renal, aumento de edemas y disnea habitualmente junto a cuadro de tos con expectoración marrón, dolor en el hipogastrio al orinar y disminución subjetiva de la diuresis. Se trata de un paciente con insuficiencia renal crónica en estadio 4, secundaria a nefropatía diabética sin tratamiento con terapia renal sustitutiva. Como antecedentes personales, destacan en nuestro paciente la diabetes mellitus tipo 2 con un tratamiento de linagliptina de 5 miligramos, una hipertensión arterial con tratamiento de enarapril o lercaditino de 10 miligramos, doxazosina neo de 4 miligramos y toracemida de 5 miligramos. Una dislipidemia con tratamiento de atorvastatina de 80 miligramos y esentimib de 10 miligramos. Un infarto de accidente isquémico transitorio con un tratamiento de clopidogrel de 75 miligramos, una angina crónica con tratamiento de ivabradina de 7.5 miligramos y claudicación intermitente con tratamiento de pentoxifilina de 400 miligramos. Bien, la enfermedad actual y el tratamiento de nuestro paciente que está diagnosticado con fracaso renal agudo oligoanúrico sobre una insuficiencia renal crónica de estadio 4 secundaria a una insuficiencia cardíaca descompensada por infección respiratoria, se ha hallado y se decide hospitalizarlo con una terapia empírica antibiótica con ceftriaxona, un tratamiento deplectivo intravenoso y una hemodiálisis aguda, para que durante su estadio hospitalario el paciente sea anticoagulado con bemiparina de 5.000, perdón, y se realice 5 sesiones de hemodiálisis en las que se administre 15 miligramos de heparina sódica como anticoagulante del sistema circulatorio. En este caso, el paciente ha presentado una mejoría clínica, pero no de la función renal, por lo que se decide su inclusión en el programa de hemodiálisis crónica para luego su posterior alta hospitalaria. Bien, como descripción del problema, vamos a tener que a los 3 días de encontrarse en su domicilio, el paciente es derivado a urgencias desde la unidad de diálisis por aumento del tratamiento del miembro inferior izquierdo con sospecha de trombosis venosa profunda. Como pruebas complementarias se realiza un ecodoppler que confirma una trombosis venosa profunda y un angioTAC pulmonar sin evidencia de signos de tromboembolismo pulmonar. En la analítica de la urgencia destaca también una trombocitopenia severa. Ante estos hallazgos en el paciente tratado con heparina se sospecha de una trombocitopenia inducida por heparina de tipo 2. La trombocitopenia inducida por heparina de tipo 2 se produce en la formación de anticuerpos contra el complejo heparina factor plaquetario 4,
que secundariamente activa las plaquetas y la coagulación y finalmente produce un aumento en la formación de la trombina. El diagnóstico se basa en aspectos clínicos e inmunológicos, mediante pruebas de detección de anticuerpos antiheparina. En general, la incidencia de la trombosis inducida por heparina en pacientes en tratamiento con heparina es de un 0,5 a un 5% y puede ocurrir con cualquier tipo de heparina, dosis y vía de administración, aunque es mayor en los pacientes tratados con heparina intravenosa. Habitualmente alcanza unos valores absolutos de 50 a 80 por 10 a la novena litros o descensos relativos a más o igual a un 50% de plaquetas y aparece típicamente de 5 a 14 días después del inicio del tratamiento con heparina. Bien, en el sistema de puntuación de los cuatro tipos de trombosis, la trombocitopenia tiene un descenso relativo de más un 50%, un descenso relativo de un 30-50% y un descenso relativo de unos menos 30%. El tiempo de exposición a la heparina con trombocitopenia tiene un descenso relativo de 5 a 10 días, de menos o igual a un día si es una exposición a heparina, de más 10 días o de menos o igual a un día si la exposición a la heparina es de 30 a 100 días previos, o de menos o igual a un día sin exposición reciente a la heparina. Una trombosis con un descenso relativo está confirmada. También es dudosa y también se puede presentar como un no descenso relativo. Y otras causas de trombocitopenia con un descenso relativo no pueden estar confirmadas, pueden ser dudosas y también pueden estar confirmadas con un descenso relativo. Ante una sospecha clínica de trombocitopenia inducida por heparina, se debe suspender el tratamiento con heparina, comenzar tratamiento anticoagulante alternativo y posteriormente confirmar el diagnóstico con las pruebas de detección de anticuerpos. Existen dos tipos de anticoagulantes administrados para el tratamiento anticoagulante de la trombocitopenia inducida por heparinas. Los inhibidores directos de la trombina, como son la lepudina, la argatroban y vivaglirudina, y los heparinoides, como son la danaparoide y fondaparinux, son la elección que debe de basarse en su disponibilidad, la experiencia de uso, los métodos de monitorización disponibles y la situación clínica del paciente, teniendo en cuenta su función renal y hepática. Bien, para la monitorización del recuento plaquetario hay que tener en cuenta que la trombosis, al producir una depresión en los niveles de las proteínas C y S, con riesgo de necrosis cutánea y gangrena de las extremidades, en este caso el paciente presentaba una trombosis del miembro inferior izquierdo y trombocitopenia severa con un descenso relativo de más 50% en relación temporal al inicio de la heparina con unos 10 días, cumpliendo criterios clínicos de la trombosis inducida por heparina. Se suspendió la heparina de bajo peso molecular. Se solicitaron anticuerpos antiheparina y se contactó con el laboratorio de hematología para la valoración del tratamiento anticoagulante alternativo hasta filiar la trombocitopenia. Finalmente, se obtuvo un resultado positivo de anticuerpos antiheparina, confirmándose el diagnóstico de trombocitopenia inducido por heparina. El paciente tuvo un ingreso durante 20 días. En primer lugar, recibió el tratamiento anticoagulante con argatroban
en perfusión intravenosa por su rápido inicio de acción y aclaramiento hepático y posteriormente con fondaparinux, resolviéndose el cuadro clínico de trombocitopenia inducido por heparina con un recuento de plaqueta a nivel alto. Bien, como discusión vamos a ver que la trombocitopenia puede ser provocada por diferentes causas, entre ellas la utilización de ciertos medicamentos. Por ejemplo, en esto sería una toxicidad directa sobre la médula ósea, lo que daría lugar a una menor producción de plaquetas o una destrucción de las mismas mediante un mecanismo que puede estar o no mediado por inmunidad. Los estudios epidemiológicos son reducidos y estiman una incidencia de 10 casos por millón de habitantes al año, aunque esta puede ser mayor en pacientes hospitalizados y variar según el tipo de medicamento. Los fármacos que se han relacionado más frecuentemente con la aparición de la trombocitopenia son los alcaloides de Cinchona, como la quinina y la quinidina, el sulfonamida, los AINES, los diuréticos, los anticonvulsivantes y los tuberculostáticos. Cuando existe sospecha de trombocitopenia inducida por fármacos, por ejemplo con la heparina, se debe intervenir de forma activa, comprobando la medicación prescrita e indicando el fármaco correspondiente. Además, en la valoración farmacéutica se realiza una revisión de los análisis, incluyendo el recuento plaquetario, con el fin de detectar la trombocitopenia de manera precoz. Luego, se disminuye la dosis o bien la suspensión del fármaco si fuera necesario. Asimismo, se proporciona una alternativa terapéutica adecuada al tipo de paciente y a la situación clínica. Una vez retirado la medicación causante de la trombocitopenia, se tiene que monitorizar la recuperación del recuento plaquetario hasta su normalización. Finalmente, una vez resuelta la trombocitopenia, se procederá a la conciliación del alta. En los pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, se deberá evitar el uso de la heparina de cualquier tipo de por vida y en caso necesario deberá recibir tratamiento con anticoagulantes alternativos. De igual forma, se comprobará que se haya sido registrado de manera correcta en su historia clínica para evitar futuros ingresos. Y bien, como conclusión vamos a tener que la trombocitopenia inducida por heparina de tipo 2 es una reacción adversa que merece especial atención por sus graves consecuencias. Y como aspectos a tener en cuenta, hay que destacar el tiempo de aparición de la trombocitopenia tras el comienzo de la administración de heparina, que es entre unos 5 a 14 días después. Esto está dentro de los parámetros utilizados en el diagnóstico diferencial. Segundo, su aparición puede ser provocada por cualquier tipo de heparina, aunque es más habitual con la vía intravenosa. Tercero, ante la sospecha de la trombocitopenia inducida por heparina, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con heparina e iniciar el tratamiento anticoagulante alternativo. Cuarto, se debe confirmar el diagnóstico con el test de anticuerpos. Y quinto, en pacientes que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina, se debe evitar el uso de heparinas de por vida e incluso la alerta trombocitopenia por heparina debe estar incluida en su historia clínica. Bien, estas son las bibliografías que hemos utilizado.
Y eso sería todo. Muchísimas gracias.